Buenas noches. Sí, efectivamente, esta es una exclusividad mundial, porque por primera vez ustedes podrán observar frente a frente al gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad y otras obras importantes como El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de Mamá Grande, frente a frente al Premio Nobel de Literatura 1971, nuestro poeta Pablo Neruda. Este es un primer reportaje para la televisión entre ambas grandes figuras de la literatura mundial. Yo sé que ustedes están muy interesados en conocer los detalles de la conversación entre los dos, pero antes quiero narrarles algunos aspectos ligados a esta entrevista. En primer lugar, les diré que Gabriel García Márquez vive actualmente en Cataluña, en Barcelona, y viajó a París especialmente invitado por Pablo Neruda para disfrutar de la comida en que el poeta festejó el premio Nobel. En esa oportunidad, junto a Pablo Neruda estaba, por supuesto, su esposa, el escritor francés Regis Debray, Gabriel García Márquez, el pintor chileno Roberto Mata, quien se encuentra actualmente en Santiago, y otras figuras de la literatura y del arte del mundo. En esa reunión, muy alegre y muy amena, se planteó la posibilidad de una conversación entre Neruda y Gabriel García Márquez, la que ustedes ahora verán, que se realizó 48 horas después que Pablo Neruda obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez en la actualidad está escribiendo su libro El otoño del patriarca. Es algo así como una biografía con mucho de ficción y con gran parte de realidad, una biografía de un dictador latinoamericano, pero como dice Gabriel García Márquez, de los antiguos, del sello de Juan Vicente Gómez de Venezuela, de Jorge Ubico de Guatemala o de Somoza. Comienza el libro que está en estos momentos escribiendo García Márquez en Barcelona, cuando el dictador se asoma a la ventana y observa que hay grandes festejos y pregunta al jefe de la Guardia Policial por qué hay tanto bullicio. El tipo le responde: estamos celebrando el cumpleaños. El dictador dice: pero hoy no es mi cumpleaños. Dice: no, pero estamos celebrando sus primeros 100 años de gobierno. El tipo expresa, dice, tan rápidamente que pasa un siglo. Así comienza la novela que ustedes conocerán más adelante, de Gabriel García Márquez, que al parecer tendrá la dimensión épica de 100 años de soledad. Gabriel García Márquez, gran amigo de Pablo Neruda, viajó especialmente a París para comer con él, sostuvieron largas conversaciones, y una de estas es la que verán ahora en televisión, en la cual el premio Nobel Pablo Neruda habla sobre poesía y Gabriel García Márquez sobre novela. El extraordinario escritor colombiano Gabriel García Márquez dice que si tuviera que volver a alguna de sus antiguas actividades, sería al periodismo. Ahora está aquí como escritor, pero nosotros le vamos a rogar que él vuelva un poco a su época de periodista para que converse con su amigo Pablo Neruda, Premio Nobel 1971. Por favor, don Gabriel. Viste, es clásico de los periodistas. Le dice uno una cosa y después terminan diciendo otra. Yo lo que dije o lo que quise decir fue que a mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero, porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario, va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio, el trabajo de reportero, pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata. Ahora, si eso sucede a un novelista, a mí me gustaría saber qué piensas tú, Pablo, cuando se trata de la poesía. Si la poesía te lleva cada vez más lejos de la realidad o te ayuda a interpretarla, a descubrirla.
Bueno, en realidad el poeta tiene cierta tendencia a alejarse de la realidad viva, de la realidad actual, de la realidad viviente. Y sobre todo el poeta de los últimos años, después del comienzo de este siglo, después de Mallarmé, de los poetas más herméticos. Pero yo he envidiado, personalmente, la condición del novelista que tiene, de alguna manera o de otra, ese acceso directo al relato, a contar cosas que se ha abandonado en la poesía, que era una fuente de poesía cuando la poesía se llamaba, ya nunca más ha vuelto a tener ese apellido, poesía épica. Yo he tenido cierta tendencia a la poesía épica y he tenido siempre envidia de los novelistas que cuentan tantas cosas. Y si en algún escritor, y espero que me perdone todo el mundo y tú mismo de que estés aquí presente, se reúnen esa indagación o sumersión en la realidad viva y en la realidad mágica, uno de los novelistas que da el ejemplo en eso es Gabriel García Márquez, con quien estoy hablando en este momento. Bueno, fíjate, pero yo siento, no sé si es una cuestión de vocación o es un proceso de evolución que va uno sufriendo, pero yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía, casi en lo que estoy haciendo ahora y casi como una aspiración de mi trabajo, es el de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. Ahora, lo que no sé es a dónde nos va a conducir toda esta conversación, porque es absolutamente falsa y hecha para la televisión, ¿verdad? No tan falsa como crees. Y yo, en muchas épocas de mi vida, yo me fui convirtiendo en mi trabajo, en todo lo contrario, en buscar el modo de contar algo, de contar cuentos. Y yo no le temo por lo demás a ninguna experiencia en ese sentido, porque cuando pensé que la poesía, cuando más se odiaba a la poesía, ya se odió a la poesía épica, a la poesía que contaba algo. Ya nadie trató de escribir como Homero el relato de un pueblo, ni como el Dante las luchas y las pasiones de gente que existían y que vivieron. Ya nadie lo quiso hacer más, y yo no le tuve miedo a eso, sin ser ni Homero ni Dante, pero también se odió la poesía didáctica, la que enseñaba algo. Yo me propuse hacerlo, me propuse que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. El que tú vayas siendo arrastrado por tu propio temperamento y por tus propios cambios hacia la poesía, y yo lo pueda hacer hacia la novelística, son partes del desarrollo de un escritor, porque hay que meterse en todos los rincones y hay que hacerlo todo como un reporter, como tú decías. Ahora, pues entonces yo creo que nosotros podemos llegar, tú como poeta y yo como novelista, y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas, podemos llegar a una coexistencia pacífica. A un acuerdo. En el sentido de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas, y no vayamos a pelear por eso, sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos como estoy yo ahora cuando te han dado a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le dé el premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí, porque tengo la impresión de que como van las cosas y con todo lo que andas diciendo de mí, estás influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca. Sospechosamente para nadie, y para mí tampoco, porque te merecerías todo por tu gran trabajo. Pero volviendo al tema ese de que nos estamos cambiando de tema, yo he tenido envidia a los novelistas, y te lo digo,
Yo me he sentido siempre incapaz de relatar en prosa las cosas. Y la prueba está es que siempre ando pensando, ay, ¿cómo encontrar a un novelista para contarle este cuento? Y como tú siempre te las arreglas para vivir por allá, por Colombia o por Barcelona, entonces no te puedo agarrar para contarte algo que acabo de saber, que acabo de ver. Pero es curioso que cada vez que comemos o que nos encontramos, tú cuentas unas historias que son estupendas, que bastaría ponerles un micrófono para que ya estuvieran escritas y fueran un relato magnífico. Si tú vieras y le pusiéramos de verdad el micrófono, verías como que quedarían de pésimas y nadie las quisiera leer porque no tengo dedos para piano, como se dice. Y en cambio, yo te digo francamente, para mí la poesía sí tiene dificultades y tiene, como cualquier oficio, todas sus interrupciones, sus problemas. Yo me siento nadando como un pez en el agua dentro de ese río, pequeño océano que es la poesía, y se puede difícilmente salir. Por algo existen los géneros y por algo se ha diversificado, pero en el fondo, como te digo, yo he tenido y yo leo novelas, soy un lector de novelas, de todas las novelas, y mastico novelas y leo las novelas poéticas que se escribieron antes de las que las escribas tú, como Le Grand Monde, o leo las novelas realistas como Solá, y al mismo tiempo leo novelas policiales por docenas. Y verdaderamente no se puede prescindir de la novela. Nadie piensa, y a mí me parece muy extraño, por ejemplo, que una persona al tomar un tren vaya y se compre uno de mis libros. No pienso que sea natural. Estaría yo feliz de acechar por una ventanilla y ver que alguien va y paga y se sube a un tren para viajar un día en ferrocarril con uno de mis libros, pero lo más lógico es que este señor, este viajero, se compre una novela para leer lo que se piensa. Yo he dicho, la novela es el bistec de la literatura, es lo que la gente quiere comer fuerte. Bueno. ¿Y la poesía qué vendría siendo entonces? La poesía es otra parte. Si la novela es el bistec, ¿qué sería la poesía? La poesía es como una especie de acto de fin. Esto es un poco pedante lo que yo estoy diciendo, como una especie de parte del amor, parte de la acción del amor. Debe ser algo más íntimo y más recogido. Yo también, todo esto es discutible, porque también me gusta la poesía de gran ámbito y la que se esparce para afuera y la que da un movimiento de masa, pero en realidad el que alguien tome un libro de poesía es para leerlo recatadamente, es una comunicación secreta, intransferible, con partes del alma del poeta y de la persona que está leyendo, y esa comunicación subjetiva existe y es verdadera, y la siente como una corriente eléctrica alterna o de la otra, la siente todo el mundo. Bueno, yo tengo la impresión de que el tema está más que agotado, y el tiempo y todo. De manera que a ver cómo haces si nos sacas de esta conversación, porque las buenas conversaciones que hacemos con Pablo es cuando estamos solos y no están tantos periodistas y en tantos micrófonos y tantas cámaras. Pero yo tengo entendido que ustedes han estado comiendo como 3 o 4 noches seguidas, de modo que temas de conversaciones... Ya lo hemos agotado, ya no nos quedó nada para esta entrevista. Tal vez faltaría alguna motivación. Bueno, pero antes de que se nos acabe el tiempo, en realidad yo quería aprovechar esta oportunidad para mandarle al pueblo chileno, al gran pueblo chileno, primero mi felicitación por la merecidísima distinción que se ha hecho a un poeta chileno que para mí es el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas, y para mandar a ese mismo pueblo chileno mi sentimiento de solidaridad y mi gran alegría por la extraordinaria experiencia del Frente Popular.
Bueno, Gabriel, déjame agradecerte. Vuelvo a tomar mis funciones de embajador. Ese saludo a Chile y tu cariñosa referencia hacia mí. Pero yo pondría en orden inverso las cosas. Para mí, yo felicitaría a mi país, primero por su gran acción y su decisión para transformar una parte de nuestro continente, para transformar, dar justicia, dignidad a mi país, a mi patria, a mi pueblo. Bueno, yo creo que estamos terminando y como primicia para los chilenos que me escuchan, quiero hacer hablar también a un nuevo personaje. No solo tú y yo debemos conversar aquí, sino que voy a presentar a la última fiera que traigo del África. Un león auténtico, y le preguntaremos algo. ¿Qué piensas de estos dos tíos que acaban de hablar tanto, de estos dos señores? Se ha quedado callado. Ha sido más sabio. Es un silencio muy expresivo, ¿eh? Ha sido más sabio que nosotros. Señores televidentes, ustedes han tenido la privilegiada oportunidad de ver juntos a dos figuras importantísimas de la literatura, no solo latinoamericana, sino mundial. El escritor Gabriel García Márquez fue uno de los invitados especiales en la comida en que nuestro poeta Pablo Neruda festejó ese premio que era tan esperado por todos los chilenos. Esta oportunidad que han tenido ustedes constituye un documento para los que aman la literatura, no solo en nuestro continente, sino en todo el mundo. Muchas gracias.